y quiero agradecer especialmente a Manu, a Chuco, a David, a Estela Maris, Esteban, todos los que han ido haciendo posible que este proceso que era urgente, necesario y además esencial para la misión de la CBX en América Latina se hiciera realidad. Yo tengo todavía muchos recuerdos en Argentina, terminando en el Magis 3 con David, ahí en el Ateneo, en aquella librería, discutiendo y soñando que había que buscar caminos que pudieran permitir a todos los que pasaban por el Magis y tantas otras personas más de CBX que ya hacían vida su compromiso social con implicaciones políticas, que tuviera esta diversidad de presencias y de países que están presentes en este espacio. Quería iniciar más con una reflexión desde lo macro que nos pueda ayudar a entender por qué el tema de la ecología, más que una moda, más que un tema urgente, a veces casi apocalíptico, es una necesidad también esencial en nuestra perspectiva de CBX y por supuesto con una clara perspectiva de dimensión política. Se acordarán los que hemos iniciado con todo este proceso de formación que el ámbito de ecología ha estado también muy presente desde el inicio. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es nuestra misión como CBX en clave de ecología política? Pero más allá de una retórica discursiva o intelectual, yo creo que nos devuelve a la pregunta esencial sobre nuestra espiritualidad. Entonces quisiera invitarnos a contemplar un momento esta imagen que de alguna manera también representa un volver a lo esencial, un volver a la tierra, entender la ecología como un aspecto y una dimensión propia de nuestra identidad como creyentes y también como llamados por un Dios de la vida que va creando. Esas manos de un Dios madre, fundamentalmente madre, que cuida, que precautela, que protege, que intenta garantizar vida y sustento y que pone las manos también ahí, en medio de la realidad, para tratar de llevar adelante este proyecto de reino, este proyecto de vida para nosotros los creyentes en un Cristo encarnado. Creo yo que nuestras raíces, como dice esta foto hecha por un amigo jesuita mexicano, Enrique Carrasco el Pescado, nos ayuda mucho como a entrar a esa dimensión necesariamente espiritual. Y una frase del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, que creo que nos ayuda también a determinar la implicación política de nuestra vocación por lo ecológico. Y es creo yo, un fuerte signo de la realidad de nuestros tiempos. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. A lo largo de todo el mundo y sobre todo en nuestro continente, los pueblos originarios nos están hablando de otra manera distinta de relacionarnos con nuestro entorno, de otra manera de alguna manera precautelar la vida, como estas manos que estamos contemplando. Hay ahí una posición política, su postura espiritual, su identidad propia, inherente a su ser en relación con la tierra, tiene también una implicación política. Se trata de volver a nuestras raíces y yo creo, y por qué no, pedirnos a nosotros también los creyentes, cristianos, volver a nuestras raíces. Nos han mutilado la capacidad de poder sentir con la tierra, así como San Ignacio propone un sentir con la iglesia. Hoy tendríamos que integrar en todo itinerario ignaciano un sentir con la casa común, un sentir con la tierra, incluso como un volver al origen de nuestra propia espiritualidad. Hoy no se puede llamar uno ignaciano, sino también ejercita ese sentir con su entorno, con su casa común, que de alguna manera tiene que ver con su relación con Dios, con el otro y con su tierra y su origen. Entonces, quería dejar como esta imagen también y que rompe un poco las tentaciones racionales que a veces nos impiden como tener una comprensión mucho más integral o desde el misterio también de nuestra realidad. Entonces, la invitación del Principito también creo que de las grandes filosofías de nuestros tiempos, volver a encontrar ese secreto de la simpleza, mirar con el corazón para encontrar lo esencial.
la respuesta para el entender el cuidado de la casa común, aunque hablaremos de datos muy explícitos y además de perspectivas o acciones como la propia encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, vamos a tratar de tocar esos temas, tiene que ver con volver a entrar en lo profundo, volver a entrar en la experiencia del corazón. Creo que la teología moderna, o al menos una corriente más ortodoxa, nos ha impedido volver a abrazar la perspectiva de la espiritualidad. Y tantos exponentes de esta línea que han sido criticados, señalados, rechazados y que necesitamos recuperar. Entonces quisiera iniciar con una frase de uno de ellos que me parece que tendríamos que rescatar, Pierre Teilhard de Chardin, que fue rechazado por su propio entorno. Su iglesia quiso echarlo también de lo que para él era un proyecto de vida, no se concebía a sí mismo fuera de su vocación creyente, cristiano, como sacerdote. En el año 1955 ya escribía esto que para mí tiene que ser esencial en nuestra aproximación a lo ecológico. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto que podría haber sido interpretado como herejía para el ignaciano en nuestro itinerario tendría que ser un aspecto ineludible, es decir, la propia experiencia de la contemplación de la encarnación, preámbulo que abre la puerta para nuestra identidad de ser CBX, tiene que ver con eso. Es el misterio de Dios que se va revelando y que se hace uno en la realidad y no viceversa. No somos estos seres errantes que van poco a poco entendiendo su sentido de vida a partir de la falibilidad o la limitación, sino es al revés, la experiencia de misterio ya presente en nosotros como ese verbo encarnado y el ir descubriendo el llamado de Dios también que nos va ayudando a vivir esta experiencia. Tenía unos pequeños videos, le voy a pedir a Chuco si me puede ir ayudando a preparar el primero. Es creo que la disertación teológica más profunda que yo puedo hacer. Me siento bastante limitado en palabras para poder transmitir todo lo que tiene que ver con esta teología de la creación, toda esta espiritualidad también de la casa común y de nuestra naturaleza. Y entonces le he pedido a Chuco que busquemos la más grande disertación teológica que yo jamás he podido encontrar y que clarifica todas las dudas sobre esta experiencia de volver al misterio, volver a la esencia. Kaden! My dear, this is where we'll shake the night free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. KK! Get her! I think I figured it out. We need to be together. How does it feel, baby? Like the shore and the sea. We are not one thing. We're joined here together. There's umbrella. My ocean. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. Love, we sleep apart. For the last time, for the last time, I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms,
hold you in my arms. 재밌어? 안 싫어? Me parece que experimentar la realidad a través de los ojos de Dios nos devuelve forzosamente a la capacidad de maravillarnos, y que eso tiene un contraste con la incapacidad que tenemos hoy de poder relacionarnos con el misterio. Esa niña sin palabras, esa niña incapaz de poder expresar lo que está experimentando a través de su primer contacto en la vida con esta maravilla de Dios en la lluvia, nos ayuda también a preguntarnos desde dónde estamos experimentando la vocación por el cuidado de la casa común y por lo tanto cuál es nuestra actuación frente a ella. Estamos llenos de palabras, explicaciones, datos, y en el fondo si no hay esa conversión que nos devuelva a mirar con esos ojos puros sobre la realidad, todo será retórica. Entonces, volver a la experiencia de misterio, guiados por la belleza de Dios con los ojos como los de una niña o un niño que miran esa realidad como absoluta novedad. Y después, claro, poder elaborar toda nuestra propuesta, discurso y posición, pero yo creo que ahí hay como un punto fundamental. Y luego, ¿cuál es la tradición creyente? Que parece que esto es un tema que apareció simplemente y que la Laudato Si lo ha inaugurado y que alguno como Leonardo Boff lo trabajó previamente, y nos hemos olvidado del origen de la propia postura de nuestra, digamos, como posición política como creyentes en este tema específico. Y entonces, la primera cuestión es retomar una espiritualidad de la creación, es decir, para hacer una ecología política como creyentes, necesitamos volver a 6 espiritualidades que les quiero proponer. La primera, la espiritualidad de la creación. Dios, en este anhelo de trascender su propio ser y crear vida y producir vida y exponerse, digamos, como a esta realidad, nos va creando, nos crea por puro amor, y a su creación, culmen, la crea de la tierra, toma ese barro, le da la forma a su imagen y semejanza, y ahí sopla el soplo divino, y vio Dios que era bueno. Volver a la espiritualidad de la tierra es reconocer nuestro propio origen y en toda nuestra tradición cristiana recuperar esta espiritualidad de la creación. Pero luego un signo también de nuestra propia comprensión creyente tiene que ver con lo que está viviendo hoy. La ruptura de la fraternidad, una espiritualidad de la fraternidad que tiene que confrontar la ruptura. Hoy siguen estando en juego y en disputa 2 perspectivas del mundo, la de Caín y la de Abel. Caín como el dominador que tiene este deseo de controlar y de dominio, y la postura de Abel que es el que cuida, que custodia, no que administra, no que domina. Ahí hay errores de traducción ya confirmados, pues, de cómo se ha ido interpretando también toda nuestra identidad bíblica. 2 posturas que siguen estando hoy en disputa. Ahí hay implicaciones claramente políticas también, y entonces nos tenemos que preguntar cuál es como la postura sobre el mundo que está dominando hoy. La de Abel, la que cuida, precautela, custodia, o la de Caín que domina y que frente a la pregunta hace esta pregunta que determina el por qué estamos hoy donde estamos en todo este mundo convulso. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces preguntémonos cómo volver a construir una espiritualidad de la fraternidad que ciertamente está rota. La espiritualidad liberadora, asumiendo el mandato de Dios, que tiene que ver también con una causa política, eminentemente política, en un Moisés como cada uno de nosotros, frágil, torpe, falible, y que pide el llamado de Dios, y un Dios que se compromete desde las entrañas con su pueblo. He visto, he oído, he sentido el clamor de mi pueblo y pido que lo liberes. Cuando siente este llamado, otra vez la noción del cuidado, de la tierra, de la espiritualidad de la creación, esa zarza ardiente donde contempla Moisés la presencia de Dios, y que al acercarse Dios le dice: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Experimentamos esta realidad nuestra, que es también origen de vida, fuente de vida,
como tierra sagrada o simplemente como recursos para dominar o recursos para administrar. Y luego la espiritualidad de la encarnación, que en la espiritualidad ignaciana no puede dejar lugar a dudas. El proyecto de reino se territorializa, se hace posible en la tierra cuando Dios mismo, en su ser solidario, ser fraterno, ser Trinidad, se encarna y se hace uno, se hace tierra, en una opción clara y preferencial por los más vulnerables y excluidos. Hoy el Papa Francisco, en una de las grandes aportaciones en la Laudato Si, nos dice, y entre los más vulnerables y excluidos, nuestra hermana Madre Tierra, mutilada y maltratada. Somos capaces de reconocer como verdadera hermana, como experiencia del Dios encarnado también a esta tierra que nos sustenta. También la encíclica rompe con esas visiones antropocéntricas para decirnos la persona y el ser humano como sujeto en camino de plenitud solo puede llegar a ello en una relación armónica con su tierra. Por eso volver a las raíces, por eso la espiritualidad de algunos de los pueblos ancestrales, sin idealismos ingenuos, pero nos devuelve a una otra manera de relacionarnos, porque ciertamente creo que como sociedades occidentales fuertemente marcadas por el modelo de consumo neoliberal y de la cultura del descarte, han fracasado. Y la última, la espiritualidad del diálogo. Necesitamos dialogar con otros saberes, con otras expresiones de sabiduría, de misterio, para poder de alguna manera comprender juntos cuál es la tarea común, más allá de nuestras propias limitaciones o fronteras. Pues aquí la experiencia de encarnación, un Dios que se encarna, que se compasiona, que misericordea con la realidad. Insisto, esencial en la espiritualidad ignaciana. No puede ser CBX ninguna persona y no puede ser creyente si no se entra por la experiencia de la encarnación. El preámbulo de los principios generales no deja lugar a dudas y es este Dios que se encarna. Es un Dios que se territorializa, se hace tierra. Y luego otra vez Teilhard de Chardin, que nos ayuda a entender esto que la encíclica Laudato Si ahora llama de manera más simplificada, todo está interconectado. Cada elemento del cosmos está entretejido con todos los demás. Es imposible romper esta red. El universo se sostiene por su conjunto. Toda esta teoría sistémica, teoría de la complejidad, la postura incluso también de una postura de teoría política que necesita necesariamente comprender toda la complejidad de nuestra realidad. Nosotros en este enfoque, además, sobre todo de la dimensión política, tienen que también retomar esta relación entre los distintos ámbitos. El mundo o las decisiones de poderosos en el mundo o el modo en que hemos decidido encauzar nuestra ruta nos ha ido fragmentado, nos ha fragmentado internamente, ha fragmentado el conocimiento, nos ha exigido tener un conocimiento particularizado, por lo tanto roto. Y en ese sentido tenemos que volver a recuperar esta noción de integralidad, porque el cosmos mismo, así como la más pequeña partícula, están entretejidas. Y en Teilhard, ahí viene toda la experiencia teológica del propio Dios revelándose, haciendo de este mundo un proceso de cristificación, el ascenso de la conciencia, esta noósfera que él llamaba, que es el conocimiento en común que nos llevará eventualmente a que el sueño de Dios se concrete en una comunión universal, donde la tierra también tiene que estar en perfecta armonía. Todo está interconectado, pero ¿qué sistema domina? Otra vez la realidad de Caín. Y quiero darle algunos datos que creo que son fundamentales. El problema sobre el cuidado de la casa común no es un problema de ecologistas, no es un problema Realmente no podemos ser ingenuos y tiene que haber una postura mesurada, serena, pero el problema no está en la necesidad de extraer, sino es la inequidad y el deseo inacabable de acumulación. Hoy, 8 personas tienen el equivalente a 3.500 millones de personas más pobres del planeta. 8 personas, el equivalente a la mitad del planeta más pobre. El 1% de las personas más ricas del mundo concentra el 99% de todos los activos y los recursos. 10 personas más ricas del mundo acumulan mucho más riqueza de la necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible de las Naciones Unidas.
Hoy tenemos 900 millones de personas sin acceso a agua potable, limpia y segura. Por lo tanto, enfermedades que son, por supuesto, prevenibles, están causando muertes en los más vulnerables. 800 millones de desnutridos en el planeta frente a 1.500 millones con obesidad. El alimento también, esta situación de querer extraer para poder responder a las urgencias. Estamos hablando de casi 800 millones de personas que sufren hambre, pero simultáneamente un desperdicio del 30 al 40% de todos los alimentos producidos. Esto es un fracaso planetario. Esto no es un problema de falta de recursos, es un problema de inequidad. Es un problema absolutamente de inequidad, por lo tanto es un problema político y que necesita ser visto también desde la perspectiva creyente. Algunos datos que son también, creo yo, terribles, y no me quiero detener mucho en esto, pero, por ejemplo, en algunas cifras que nos ayudan, se podría atender todas las necesidades básicas de educación para todos en el planeta simplemente con la misma cantidad de dinero que se usa en cosméticos en Estados Unidos. El agua para todo el planeta, lo que costaría que eso llegara, por eso digo que es un tema de voluntad, es equivalente a lo que se gasta solamente en Europa en el consumo de helados. Y así puedo seguir cada uno de los datos, salud y nutrición, y eso sin poner lo que son los gastos de armamento, donde también se determina dónde está nuestro corazón. Y creo yo, pues, ¿cuál es la relación entonces con esto? Bueno, la inequidad está produciendo un camino que no tiene retorno. Estamos destruyendo a un ritmo que será después irreversible. Hoy estamos consumiendo el equivalente a 1.3 planetas. Científicos de todo el planeta coinciden en una postura más o menos mesurada que hoy al menos estamos consumiendo el equivalente a 1.3 planetas. ¿Qué significa esto? El planeta tiene una capacidad de sanarse a sí mismo, de resiliencia. El planeta es un organismo y entonces esta capacidad de sostener todas nuestras actividades humanas, nuestra manera también de producción, tiene un límite en su capacidad también de reproducción. La capacidad de carga, a esto se le llama capacidad de carga frente a lo que son todas nuestras actividades humanas, que es la huella ecológica. Ya nos pasamos de largo. Estamos tomando prestado de lo que sería el futuro de las siguientes generaciones, que también es fuertemente mencionado en la encíclica Laudato Si. Estamos hipotecando el futuro del planeta. Y además, por clarísimos rasgos de inequidad, de acumulación, que están produciendo una absoluta cultura del descarte. No es un problema de atención a la pobreza. El centro de la encíclica Laudato Si, que nos debería quedar clarísimo, es que no hay dos crisis, una social y una ambiental. Esa es la trampa para poder querer refrenar los esfuerzos colectivos y compartidos. Es una sola crisis socioambiental y como tal tiene que responderse a ella. Los más afectados por los impactos medioambientales, como el cambio climático, que está claramente probado y se ve cada vez con más fuerza como está sucediendo en todo el mundo, esos más afectados otra vez siguen siendo los más pobres. Y no es verdad que no hay suficientes recursos en el mundo. Teilhard de Chardin nos decía, nuevamente en el año 1955, este es su gran libro, yo creo que todos los que quieran entender la postura actual sobre el cuidado de la creación o Laudato Si deberían de leer El fenómeno humano de Teilhard de Chardin. El hombre moderno ya no sabe qué hacer con las potencias que ha desencadenado entre sus mismas manos. Estamos incluso gimiendo por este exceso de riquezas. Necesitamos una conciencia de los límites, necesitamos una conciencia del otro, de la responsabilidad con el otro, con la tierra y con las futuras generaciones. Dussel dice pues que la humanidad nunca había podido prever un mundo en donde la vida podía extinguirse. Hoy realmente podemos anticipar esto y por lo tanto nunca pensamos el futuro como un problema ético y yo añadiría el futuro como problema ético y obviamente político. Pasamos de Homo sapiens a Homo virus. Y entonces Teilhard de Chardin trata pues de devolvernos a la noción de misterio donde iniciamos y cuanto más llegue el ser humano a ser ser humano, menos aceptará moverse en otra dirección que no sea la que lo lleve hacia lo absoluto. El creyente no puede quedarse con esas cifras en una postura de fracaso, sino que tiene que pensar
que el proyecto de Dios se va tejiendo paulatinamente, que retomar la experiencia de espiritualidad y misterio y actuar en el mundo desde nuestra dimensión sociopolítica tiene que ver también con el absoluto. Ahí estamos, ahí están ustedes ahora discutiendo estos temas. Ahí está Pacho de Rú con un testimonio, creo yo, indudable de conversión, transformación, sanación, tejido en medio de las circunstancias más terribles, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una profunda conversión ecológica. Estamos en una sola crisis, como ya lo decía, y ante un imperativo ético universal. Voy a ir avanzando un poco más rápido, entonces nada más, lo que está en pugna es una cultura del descarte versus la cultura del encuentro. ¿De qué lado estamos? Y lo que Laudato Si nos plantea como novedad o actualización es, hay una relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, nunca más separados. 2, todo en el mundo está conectado. Actuar en un ámbito y dejar de actuar en los otros va a tener consecuencias. Tenemos que tener una comprensión sistémica y eso rompe con la visión también fracturada y fragmentada del conocimiento. Se critica el nuevo paradigma y las formas de poder que derivan de la tecnología, no porque la tecnología tenga nada de malo, sino porque el centro, hemos hecho una deidad de la tecnología pretendiendo que nos va a salvar la tecnología de nosotros mismos, cuando en nuestras manos hoy está cambiar, reformular, dar marcha atrás para que esto no nos lleve al desfiladero. Buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura sin miedo a biocentrismos, sino como una noción del cosmos integrado donde Cristo va haciendo también su proyecto encarnado. El sentido humano de la ecología, que no es un tema de radicales verdes o solamente cuidadores de aves y de plantas, sino lo humano y nuestra relación. Debates sinceros, urgentes y necesarios como ahora y lo nuestro. Se necesita una clarísima acción política internacional y local frente a esto. Hay una cultura del descarte y tenemos que proponer nuevos estilos de vida. El centro de la encíclica de Laudato Si, bueno, estos son los contenidos de la encíclica, creo que esos ustedes los pueden ir revisando, nos llama a una feliz sobriedad, una espiritualidad que busca entender otro estilo de calidad de vida. En la CBX también esto no debería dejar lugar a dudas. Principios general número 4, un estilo de vida sencillo, esa feliz sobriedad también orientada desde nuestra identidad espiritual, pero ciertamente creo que estamos lejos, lejísimos de ello, mucho más cuando vemos que hay una incapacidad de abrazar, comprender o asumir esta frontera de la ecología como un elemento esencial. Lo mismo con la parte de la política. Así que hagamos la gran alianza de esta ecología política por la urgencia, pero por el cambio también sistémico al que nos llama la realidad para trabajar en este sentido. Los grandes desafíos que nos presenta la encíclica, que son evidentes, científicamente también comprobados: contaminación, basura y cultura de putrefacción y de indignidad con respecto al tema del agua. Agua podrida por los desechos orgánicos con el río mar a 200 metros de distancia. Es un tema de falta de voluntad, por lo tanto, un tema político. La pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de vida y la inequidad, que ya lo decía. Bueno, voy rápidamente a unas notas, voy a avanzar esto más rápido para ir cerrando sobre la Amazonía, para que pueda luego también Lore entrar desde la perspectiva de su testimonio. Entonces, ¿por qué la Amazonía no es una locura de unos cuantos de la Lore, del Mao, o los que andan por ahí metidos, Gian de Brasil, sino que es una urgencia y una obligación para el planeta? Que no es una locura del Papa Francisco porque la REPAM le estuvo ahí empujando y presionando para hacer un sínodo al respecto. Es porque es de importancia vital para el planeta. Ya podrán escuchar los relatos vivos de rostros concretos que Lore podrá hacer, no me voy a meter allá, pero quiero darles una visión geopolítica donde nuestro papel está también relacionado. La Amazonía era el patio trasero del planeta, olvidado, tierra de bárbaros, tierra baldía que había que dominar, civilizar, incluso los colonizadores, donde la iglesia jugó un papel bastante cuestionable en aquella época en su mayoría, veía a la Amazonía como esto, ¿no? Tierra tierra a dominar, pues, tierra para también civilizar, para traer la fe cristiana e imponerla. Entonces, antes fue el patio trasero, todavía en nuestras etapas más recientes, los países amazónicos
hablaban de la Amazonía como tierra sin hombres para hombres sin tierra, o tierra de bárbaros que tenían que ser también reducidos y colonizados. Hoy es la plaza central del planeta. Está profundamente codiciada y disputada. Enormes intereses planetarios están haciendo apuestas sobre ella, y entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra misión hoy? De todos nosotros, como creyentes y como planeta. Lo primero es entender que la Amazonía es un sistema vivo, un bioma, un organismo, como todo organismo interconectado, frágil, que no es una cosa que puede ser analizada simplemente por la suma de sus partes. Son 9 países que hacen parte de este bioma, de este organismo vivo que está interconectado, cada uno con distintas proporciones. A veces me dicen, pero Ecuador, ¿cómo así? Ahí están empujando tanta cosa de la REPAM si apenas tiene el 1.5% de toda la Amazonía. Yo les digo, vengan acá, vengan a Ecuador y miren desde donde estamos parados, y lo que van a ver es que la mitad del territorio ecuatoriano es Amazonía, y ahí cambia la cosa. Para Colombia lo mismo, Venezuela incluso más de la mitad, Perú también cerca del 60% es amazónico, Bolivia la mitad, y Brasil también más de la mitad, casi el 60%. 9 países de los 12 de América del Sur. Pero también cuando la gente dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo les digo, 1 de cada 5 vasos de agua que te tomas todos los días se los debes a la Amazonía. Así que déjalo a un lado si es que crees que esto no tiene que ver contigo, si es un tema de folclore o de antropólogos o radicales fundamentalistas. El 20% del agua dulce del planeta no congelada, apta para el consumo humano, se produce en este frágil sistema. Lo mismo aplica cuando dice, pero esto no tiene que ver conmigo. 1 de cada 4 respiraciones que todo ser humano, ser vivo, necesita también para poder subsistir, no se puede subsistir sin oxígeno, se produce en este pulmón del planeta. 25% del oxígeno del planeta se debe a este bioma y lo estamos destrozando. Y luego, pues toda esta diversidad, 1 de cada 3 especies o cualquier expresión de nuestra diversidad genética planetaria, 1 de cada 3 está en esta porción del planeta. Una fauna de miles de especies animales, muchas de ellas en peligro de extinción por los temas también extractivos y petroleros, pero lo más importante, tierra baldía, tierra abandonada. Ya me está marcando el reloj, me quedan 3 minutitos, voy cerrando. 33 millones de habitantes, para quien diga que es tierra baldía, en una tendencia cada vez más hacia lo urbano. Ahora el 70% de la población está en sector urbano, 30% en la selva o floresta, y de los cuales 3 millones son pueblos indígenas, de los que representan casi 400 nacionalidades distintas, con su identidad, historia, espiritualidad, 240 lenguas habladas. Incluso hay que sumar en el mundo existen más o menos 150 pueblos de los que llamamos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados, 150 en el planeta, de los cuales 130 o 140 están en la Amazonía. Si hablamos de opción preferencial por los más pobres, del cuidado también de los que son más vulnerables, nos tendríamos que preguntar cómo responder y acompañar a esto que nos parece otro mundo, algo totalmente incomprensible. Y bueno, ¿cuál es la razón? Pues esta es la geopolítica que se ve ahí. Este territorio tiene biodiversidad, agua dulce, principios activos, ingeniería genética, minerales, todo lo que se disputan las grandes potencias. Nuestra primera zona geopolítica planetaria es el Medio Oriente, seguimos siendo dependientes de los hidrocarburos, pero la segunda es la Amazonía, por todo esto que ya les he mencionado. Las grandes disputas territoriales vienen para la Amazonía y ya se están dando ahí. ¿Cuál es nuestra postura también frente a esto? ¿Cuál es la actuación política? Es la mayor provincia mineral del planeta y por lo tanto hay múltiples intereses, grandes violaciones de derechos humanos todo el tiempo, desplazamiento. Realmente cierro con esta parte de la Amazonía. Lo más importante es esta bomba de agua que da 1 de cada 5 vasos de agua a todo ser humano, se está fragmentando, se está fracturando con la deforestación que hoy pasa el 20%, lo que comienza es un proceso de desertificación de este territorio.
Se dice que cuando lleguemos al 40% de la deforestación, la bomba de agua se va a quebrar. Y ya estamos acercando. Ya hay zonas de la Amazonía que se han desertificado y eso es irreversible. Las grandes disputas geopolíticas ya también están relacionadas con esto. ¿Qué está pasando en la Amazonía? Soya, producción de arroz, monocultivo básicamente, de las grandes bancadas en los poderes políticos en Brasil y en varios países, petróleo, gas, etcétera, y madera y algunos indígenas que parece que estorban. Esta es la deforestación Amazonía brasileña del 86 al 2010 y en fin, bueno, la REPAM, no quiero decir mucho, a lo mejor ya en las preguntas, ha sido una apuesta que ha surgido de la fragilidad, de intentar sumar fuerzas, buscar una convergencia para responder juntos en esta tarea ineludible y que podamos dar algún tipo de acompañamiento ante los graves signos de muerte como iglesia. Nos hemos ganado muchas resistencias, incluso en casa, por otros intereses que están, pero ahí hay una tarea creciente con los pueblos indígenas como prioridad, las comunidades en la Amazonía, en clave de derechos humanos, buscando otro modelo pastoral y con otras líneas específicas, con muchas congregaciones y misioneros, y sin duda, creo que sin ninguna, lo que nos decía Carabias, sin humildades de garabato, decir que este proceso ha sido una influencia fuerte para el llamado del sínodo, pero también con mucho realismo, porque hay 50 años de presencia profética misionera de múltiples actores ahí, como el equipo itinerante o instituciones de casi 45 años como el CIMI, Consejo Indigenista Misionero, CAAP, todo lo que es Concilio Vaticano II, marcó una mirada distinta sobre este territorio, el cuidado de la creación, solo que nos tardamos mucho en escuchar, tenía que llegar a una encíclica Laudato Si, pero que si no toca el corazón, muy poco podremos hacer para cambiar. Bueno, pues ahí lo dejaría mejor para profundizar si hace falta alguna cosa más. Muchas gracias.